Para la primera semana del mes de febrero del proyecto EMAD Hidalgo Primaria, quinto grado, tenemos la lección 4 y la lección 5 del libro correspondiente desde la página 64 y la página 70, donde se habla de problemas con fracciones y números decimales y división y su residuo. Para ello vamos a hacer uso de esta hoja de cálculo, la cual aparece el tema de fracciones equivalentes. Aquí lo que hay que reforzar con los alumnos de quinto grado es que para poder hacer suma y resta de fracciones tenemos que tener de preferencia el mismo denominador en cada una de las fracciones y de esa manera ya poder identificar. Cuando sumamos o restamos fracciones se pueden presentar dos casos: que el denominador de las fracciones sea el mismo o que las fracciones tengan diferente denominador. Cuando tienen el mismo denominador, ejemplo, un tercio, vamos a escribir aquí, un tercio, 2 tercios y 4 tercios, nos damos cuenta que todos tienen el mismo denominador, por lo tanto la suma de un tercio más 2 tercios más 4 tercios son 7 tercios. Si nos vamos a donde dice suma de fracciones en la hoja de cálculo, estamos viendo esta suma de tres cantidades y me está dando efectivamente que es 7 tercios, pero tienen las fracciones equivalentes pues, el mismo denominador. Pero ¿qué sucede cuando el denominador tiene un diferente denominador? Se obtiene primero el mínimo común múltiplo. Se divide el mínimo común múltiplo entre el denominador de cada fracción y el cociente se multiplica por el numerador. Posteriormente se suman y se restan los productos. Y este es el procedimiento analítico. Ejemplo, si hacemos la suma, vamos aquí, de 2 quintos con 3 cuartos, nos damos cuenta que 2 quintos y 3 cuartos tienen diferente denominador. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar en sus fracciones equivalentes que tenemos a la derecha los que tengan el mismo denominador. Y en este caso vendría siendo 8 veinteavos, que sería equivalente a 2 quintos, y 8 veinteavos y 15 veinteavos. Estas son las fracciones equivalentes de estas dos cantidades. Por lo tanto, 8 veinteavos más 15 veinteavos, el resultado es 23 veinteavos. Vamos a ver otra vez en suma de fracciones y aquí ya tenemos la solución correspondiente. ¿Qué se hizo? Se obtuvo el mínimo común múltiplo del 5 y el 4, que es el 20, y se obtuvieron las fracciones equivalentes. Y eso es lo que sería en el algoritmo tradicional. Para ello es importante entonces comprender qué significa el mínimo común múltiplo. Para ello nos vamos a la hoja donde dice MCM de 2 y podríamos explicar el procedimiento. Si yo quiero calcular el mínimo común múltiplo de 5 y 4, escribimos aquí en las celdas amarillas el 5 y a la derecha el 4. Y vamos a empezar a hacer el procedimiento correspondiente. El procedimiento para calcular el MCM, que es el mínimo común múltiplo, lo que se hace es escribir aquí el divisor de uno de ellos dos, al menos de uno de ellos dos. En este caso tiene mitad. Damos enter, dice que es correcto porque al menos el 4 tiene mitad. Si volvemos a sacar mitad, obtenemos que esto también es correcto y me queda el 5 y el 1. ¿Qué resta? Pues que me sacar quinta. Hagamos quinta y hasta que logramos tener unos, hasta ahí se detiene el procedimiento. ¿Quién viene siendo el mínimo común múltiplo? El 20, que es lo que se justificó en las fracciones equivalentes del 2 quintos y 3 cuartos, y en la suma se notó este resultado. Por eso es importante que los alumnos comprendan
qué significa el mínimo común múltiplo y que sirve de mucho para hacer sumas o restas de fracciones. Regresamos y le pediríamos a los alumnos que sigan haciendo algunos cálculos. Por ejemplo, si quisiéramos calcular el mínimo común múltiplo del 6 y el 4, lo que hacemos para hacer otro ejercicio es suprimir los divisores que teníamos y cambiamos los valores correspondientes. Escribimos el 6 y el 4. Y ahora sacamos mitad, ambos tienen mitad, sacamos nuevamente mitad y finalmente tercera. ¿Quién es el mínimo común múltiplo? El 12. Y es lo que aparece en la página 65 de esta actividad. Lo mismo podríamos hacer con los demás ejercicios. Pero lo que nos interesa es que ahora pasemos a hacer nuevamente suma de fracciones. Creo que lo más importante aquí es de que se resuelvan los que tienen diferente denominador. Ejemplo viene siendo el ejercicio número G, el cual me dice que tengo que hacer la suma de 2 tercios con 6 octavos y 5 sextos. Y de esa manera buscar quiénes de ellos tienen el mismo denominador de las fracciones equivalentes. Y en este caso de 2 tercios sería, el denominador sería el 24. Vean que el 24 aquí aparece y estas 3 serían las fracciones equivalentes. Por lo tanto, 2 tercios equivale a 16 24avos. 6 octavos es lo mismo que 18 24avos y 5 sextos 20 24avos. Por lo tanto, la suma de 16 24avos más 18 24avos más 20 24avos me va a dar un total de 54 24avos. Y vamos a suma de fracciones y vemos que eso ya está resuelto en esta hoja. Y corroboramos, los alumnos tendrían que corroborar. Esto de alguna manera permite que los alumnos vayan haciendo estos ejercicios y posteriormente aparecen problemas de aplicación donde en la página 66 los alumnos tienen que reflejar en lápiz y papel primero la operación que se tiene que realizar y luego apoyarse de esta hoja de cálculo para poderlo resolver. Pasamos a la página número 70 y para ello vamos a ocupar el diseño que tenemos en esta hoja donde dice la lección 5, división y su residuo. Página número 70. Cuando hacemos divisiones con calculadora no siempre podemos conocer el residuo exacto, pero esto se puede obtener si seguimos los 4 sencillos pasos. Y para ello el primer paso es hacer la división con la calculadora o manualmente, multiplicar el divisor por la parte entera del cociente y tercer paso multiplicar el divisor por la parte decimal del cociente y finalmente sumar los resultados de ambas multiplicaciones. Esto lo podemos ver con el siguiente ejemplo. Si yo coloco aquí el 65, que sería el dividendo, y el divisor es el 4, primero obtenemos el siguiente resultado, donde sería encontrar el cociente con una calculadora. Y esto va a ser igual a el dividendo entre el divisor. Sería B3 entre C3. Damos Enter y me va a dar 16.25. Vamos a calcular la parte entera. Y para ello la fórmula en la celda E3 va a ser igual a entero entre paréntesis, le damos clic a D3, cerramos paréntesis y damos Enter, que sería 16. Y para ello, el cociente decimal vendría siendo la diferencia entre estas dos cantidades. Por lo tanto, va a ser igual a D3 menos E3. Y me va a dar el 0.25. Ese sería el cociente decimal. Cociente entero y cociente decimal. Y ya que tenemos esto, multiplicamos el divisor por el cociente decimal para saber el residuo. Por lo tanto, esto va a ser igual a el divisor multiplicado por el cociente decimal. Y de esa manera tenemos que el residuo es 1.
Esto viene explicado en la página 70 en esa frase. Dice, por ejemplo, si dividimos con la calculadora 65 entre 4 me va a dar 16.25. Primero multiplicamos 4 por 16, que me va a dar 64, y después le voy a sumar 4 por 0.25, que es 1. Por lo tanto, 64 más 1 sería 65. Y con eso se está cumpliendo el sentido de la división y su residuo. Este diseño que acabamos de hacer me va a permitir, vean, solamente cambiar las cantidades. Por ejemplo, si yo quiero llenar la tabla que aparece en la página 70, escribimos aquí el 68 con el 8. Damos Enter y automáticamente me da la solución que tenemos aquí en el libro de Excel y al mismo tiempo aquí en la página 70. Y lo que hacemos es escribir las demás cantidades. Es 73 con 5, 27 con 4, 192 con 31 y finalmente 382 con 37. Y para poder obtener los demás resultados, como aquí ya tenemos fórmulas, nada más lo seleccionamos y le damos doble clic y automáticamente me va a calcular todo lo demás. Esto me va a dar como solución lo correspondiente a lo que necesitábamos en la tabla. Efectivamente, 73 entre 5 me va a dar 14.6, pero yo podría conocer el residuo a partir de esta información. La parte entera, la parte decimal y del cociente decimal, y el cociente decimal multiplicado por el divisor me va a dar el residuo. Y lo que me interesa aquí es darle significado al residuo. Y la forma de comprobar una división es multiplicando el divisor por el cociente entero más el residuo. 5 por 14 más 3, 73. 4 por 6 más 3, 27. 31 por 6 más 6, 192. Y 37 por 10 más 12, 382. Y eso es lo que tendríamos que resolver para esta actividad. Vamos a la tabla 2 y aquí es donde también tendríamos que hacer todos estos elementos que acabamos de mencionar. Les pedimos que lo hagan con las fórmulas correspondientes y pasar a la tabla 3, donde tenemos el siguiente ejercicio. Dice, Alicia le ayuda a su mamá a empacar tortillas de harina de trigo. Siempre registran en una tabla la cantidad de bolsas de 12 piezas que llenan cada día. Entonces lo que vamos a hacer es que vendieron el día lunes 104, el martes 213, el miércoles 243, el jueves 270, el viernes 319, el sábado 373 y el domingo 570, que es cuando se reúne toda la familia. ¿Qué hacemos aquí? Pues la cantidad de bolsas, que vendría siendo dividir las tortillas entre 12 para saber la cantidad de bolsas. Entonces sería introducir esta fórmula, que sería igual a entero, abrimos paréntesis, tortillas, le damos clic, que sería B3, dividido entre 12, que es la cantidad de tortillas que lleva cada paquete. Esa tendría que ser la fórmula en la celda C3. Damos Enter, lo seleccionamos y damos doble clic. Quiere decir que de 104 puede sacar 8 paquetes completos. De 213 tortillas, 17 paquetes, y así sucesivamente tenemos la información. El domingo, que son 570 tortillas, tienen una demanda de 47 paquetes. ¿Qué hacemos ahora? Encontrar el residuo entero.
Y para ello ponemos igual a tortillas, ponemos en la celda igual a la cantidad de tortillas menos paréntesis cantidad de bolsas multiplicado por 12. Cerramos el paréntesis y esta sería la fórmula correspondiente. Damos enter, lo seleccionamos y le damos doble clic. Esto representaría el residuo. Esto quiere decir que 8 por 12 más 8 me da 104. 12 por 17 más 9, 213. Entonces, la cantidad de tortillas que sobran es la misma cantidad que tenemos aquí, que vienen siendo 8, 9, 3, 12, 7, 1, 6 respectivamente de los días. Y con eso estaríamos contestando, y lo único que les vamos a pedir es que regresemos a la tabla 1 para contestar la última parte de esta actividad para completar cada operación. Por ejemplo, en este caso con la tabla 1, en la tabla 1 marcaría yo aquí 317 entre 34. Entonces ponemos 317 con 34, damos enter, me da la respuesta y la pregunta es, marca con una palomita la casilla correcta, el resultado sería 9.323 y las demás quedarían descartadas. Y aquí estar jugando con las cantidades correspondientes donde tengamos como respuesta el residuo, la parte decimal, la parte entera o el cociente decimal. Y con esto estaríamos dando por terminada la primera semana del mes de febrero para el proyecto EMAT Hidalgo, quinto grado de primaria.